Muy buenos días para todos mis queridos hermanos en familia. Una vez más en la presencia de Papito Dios y de nuestra Santísima Virgen en ese hogar de Nazaret para interceder por la familia. Hoy el título de esta enseñanza en esta mañana es la oración de una madre. Y queremos que tomen apunte porque yo sé que va a ser de mucha bendición para muchas mamás, como todas las que oramos por nuestros hijos. Quiero antes de todo que tomen un listado de cuál debe ser la oración de una madre por sus hijos. Vamos a dar unos 10 pasos de cuál debe ser la oración de una madre. Y si tienen ya dónde apuntar, podría proceder a dictarles estos pasos que son muy importantes. En nuestra condición de madre, a veces no sabemos orar, pero el primer paso que tenemos que hacer nosotros como mamá es precisamente pedir Espíritu Santo y dirección. Señor, enséñame a orar por mis hijos. Ese es el primer paso que debe tener una madre. Enséñame a orar por mis hijos. Los apóstoles le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Por eso Él les regaló el Padre Nuestro, porque ellos se lo pidieron, claro, porque ellos iban a tener al frente unos hijos espirituales que Dios le confiaba y es la iglesia. Entonces el primer paso es que nosotros aprendamos como madre o como padre. Ya me decía Jovarelli, los papás también se preocupan. Entonces, como padres, nosotros tenemos que pedirle a Dios, enséñanos, Señor. Eso se llama sabiduría. Enséñalo porque a veces le pedimos cosas que no son las mejores. Ese es el primer paso. El segundo paso, nuestra oración más importante por nuestros hijos es que amen y conozcan a Dios. Es el mejor legado que podemos dejarle a nuestros hijos, que ellos amen y que ellos conozcan a Dios. El que conoce a Dios le teme, lo respeta, guarda su palabra. Entonces, en nuestras oraciones, por favor, mamás, papás, pidámosle al Señor, Señor, que mis hijos te amen, que mis hijos te conozcan. El segundo paso, que mis hijos crezcan en espíritu y en estatura. Nosotros tenemos que pedirle mucho al Señor que así como nuestros hijos pequeñitos van creciendo en estatura, también que crezcan espiritualmente. Esa debe ser una condición de oración. Señor, que mi hijo crezca, porque un hijo que es crecido en la oración, que es crecido espiritualmente, es un niño bien formado. Entonces, el tercer paso es que ellos aprendan a amar al prójimo, que ellos aprendan a amar a sus padres. Eso deben hacerle al niño. Eso no se le va a exigir cuando ya esté grande, que quiera la mamá, que quiera el papá. Deben hacerle la gracia. Y para que la gracia exista, tenemos que pedírsela a Dios. Señor, dale la gracia a mis hijos, que ellos me amen, que ellos amen a su papá, que ellos amen a los hermanos, al prójimo, que dentro de ese niño nazca un hombre en la sociedad que ame la naturaleza, que ame lo creado por Dios, que ame a su familia, que ame al prójimo como tal, que si llega a ser un médico, que sea el mejor, porque debe amar la vida que Dios le ha confiado. Entonces,
esa es una de las grandes oraciones que tenemos que hacer por nuestros hijos. Tenemos que también orar por la protección de nuestros hijos. Cuando mis hijos eran muy pequeñitos, yo usaba mucho una oración que está en Deuteronomio 31:10. Esa oración siempre la he usado para mis hijos. Y recuerdo que un día uno de ellos se me estaba ahogando en la playa. Y aclamé a Dios y le dije, Señor, cuídamelos como a la niña de tus ojos. Y de repente salió una señora diciendo, este monito se está ahogando y yo lo saqué. Entonces, pedirle siempre al Espíritu Santo que los cuide como a la niña de los ojos de Dios. Esa oración la encontramos en Deuteronomio 31:10. Cuídalos como a la niña de tus ojos. Esa es la mejor protección que podemos pedirle a Dios por nuestros hijos. ¿Te imaginas cómo cuida Dios a la niña de sus ojos? Entonces hay que pedirle a Dios que nos cuide a nuestros hijos como a la niña de sus ojos. Y en ese cuidado, pedirle al Señor que los cuide de malas amistades, que vengan a ofrecerles droga, que vengan a ofrecerles bebidas alcohólicas, que vengan a ofrecerles pornografía y etcétera. Entonces pidámosle al Señor la protección. Cuídalo, Señor, como a la niña de tus ojos. Líbralos de todas esas amistades, aléjalos de esas personas que vengan a seducirlos a las obras del mundo y obviamente de esa carne. De una manera especial, tenemos que pedirle a Dios por la pureza de nuestros hijos. Es mejor que se nos casen jóvenes y no que lleguen adultos en fornicación o en enredo en esa parte sexual. Entonces tenemos que pedirle mucho al Señor la pureza de nuestros hijos. De esa pureza depende su corazón. La pureza todos los días, la castidad, la pureza, sobre todo de las niñas. Muy maluco hoy en día la conducta de las niñas, sobre todo las que hoy consiguen, arriendan un apartamento y meten disque al novio 2, 3 meses, si no funciona va para afuera. Me parece es una vida muy de libertinaje y eso no es lo que quiere Dios, porque llegan a la edad adulta, digamos a la vejez, con muchos vacíos, muchas depresiones, muchas heridas. Entonces hay que pedirle mucho al Señor que le regale a nuestros hijos el don de la pureza. Orar porque nuestros hijos mantengan una seguridad física, emocional, espiritual y corporal. Esa debe ser una de las oraciones más fuertes que tenemos que pedirle al Señor. Hoy vemos muchos hijos con unos desniveles espirituales, psicológicos, unos vacíos tremendos, jóvenes con deseos de morirse. Entonces, nosotros como padres debemos cuidar desde muy pequeño la oración por nuestros hijos en esa seguridad. Señor, dámele seguridad y firmeza a nuestros hijos. Que nuestros hijos sean personas seguras, firmes, que no tengan esos altos y bajos que se les van a reflejar en el empleo, que se les van a reflejar en los estudios, que se van a reflejar en la casa, aún después que se casan. Entonces, hay que pedirle mucho al Señor esa seguridad para nuestros hijos.
Tenemos que pedirle desde que está en el vientre de nuestras mamás, pedirle a nuestros hijos que tengan un carácter definido. Un carácter definido es un carácter que imite al carácter de Dios. Está el carácter de Dios y está el carácter del demonio. El carácter de Dios siempre transmite vida. El carácter del demonio viene a destruir. Si no le pedimos eso a Dios por nuestros hijos, vamos a tener hijos con unos caracteres violentos, agresivos, inhumanos, duros, toscos y faltos de humildad. Entonces, desde el vientre, Señor, ve formándole el carácter a mi hijo o a mi hija, un carácter como el tuyo. Si nos buscamos en la Biblia, el carácter de Dios, ¿cuál es? Dios es 100% amor. Y ese debe ser el carácter de nuestros hijos. Amor. El amor lo puede todo, lo perdona todo. El amor todo lo cree, todo lo puede. Entonces pidámosle al Señor desde que nuestros hijos, cuando vayan a nacer esos nietos, las abuelas, Señor, dale un carácter a mi nieto, a mi nieta, que sea como el tuyo. Qué lindo. Este otro paso es orar por nuestros hijos, por ese contentamiento. Muy maluco que demos hijos amargados. Queremos hijos que sean contentos. A veces nuestros hijos pueden tener dificultades y se pueden estar metiendo en problemas, en líos, porque no están contentos con nada. Entonces, no se contentan con la pareja que tienen y van buscando otra y otra pareja y otra pareja y se van llenando de problemas. Que pedirle mucho al Espíritu Santo el contentamiento de nuestros hijos, que se sientan satisfechos, que se sientan plenos, y eso se lo regala el Espíritu Santo. Muy importante cuando ya nuestros hijos parece que se nos verán como saliendo ya del hogar, y ya ellos, uno ve que quieren formar su otro hogar. Tenemos que pedirle mucho al Señor por ese futuro matrimonio, por esa futura esposa o esposo para nuestros hijos. Y que nosotros como padres le pidamos desde ya que haya empatía a los consuegros, que haya empatía en la familia de nuestros hijos. Casi nunca se escucha que una madre esté orando por esa línea y hay que orarla muy intensamente. Orar por esos hijos que van a tener nuestros hijos, para que nuestros hijos hayan hijos sanos, hijos felices. Desde ya hay que ir orándole al Señor para que esos nietos sean niños sanos y nuestros hijos se sientan plenos con ellos. Orar por el futuro de nuestros hijos. Ese futuro que si está sometido a Dios, que si está bajo la cobertura de Dios, vamos a tener una prole realizada. No es el estudio, no es el colegio, no es la universidad. En los papás que le pidan la gracia a nuestro buen Dios de unos hijos sanos, organizados y felices. Hay mucha metodología para orar por nuestros hijos y incluso existen muchos libros que nos enseñan cómo orar por nuestros hijos.
Pero la oración que nace del corazón es la oración que llega al alma, la oración que Dios toma, y la oración de una madre, de un padre, nunca se queda en el vacío. Es algo que llega a lo profundo al alma de nuestros hijos. Por eso es importante que nosotros oremos por nuestros hijos, que a veces siempre oramos, es como en una línea muy provechosa. Prospéralos, ayúdalos, que todo esté bien en el sentido aquel material. Y cuando nuestros hijos se ven en situaciones, vamos a sufrir mucho como padres por no haber orado en esta línea espiritual que nuestros hijos necesitan. Hoy vamos a mirar el capítulo 7 de San Lucas y vamos a encontrar allí que el Señor resucita al hijo de una viuda. Por eso les decía que el título de esta enseñanza es la oración de una madre. La Biblia encontramos en muchas partes, vemos que una viuda se acercó a Elías, Elías oró y el hijo de ella resucitó. Encontramos que Jairo, en el mismo capítulo 7 de Marcos, encontramos que Jairo oró para que su hija resucitara y Dios le devolvió la vida. Encontramos también en el capítulo 7, verso 24, la oración de una madre. También encontramos en el capítulo 9 de San Marcos la oración que hace un padre por su hijo para liberarlo. En fin, con estos ejemplos queremos encontrarles una respuesta de la oración de una madre, de un padre, o la oración de los padres. San Marcos capítulo 7, verso 24. Entonces, cuando nosotros encontramos en nuestra Biblia, que quiero leerle el capítulo 7 que había citado primero de Lucas, encontramos la oración de una madre. Vamos a leer aquí Lucas capítulo 7. Cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se fue a Cafarnaúm. Vivía allí un capitán romano que tenía un criado al que estimaba mucho, el cual estaba enfermo y a punto de morir. Bueno, pero vamos a empezar por el capítulo 11, que es el de la viuda, ¿no? Después de esto, Jesús se dirigió a un pueblo llamado Naín. Iba acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar cerca del pueblo, vio que llevaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Mucha gente del pueblo la acompaña. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Enseguida se acercó y tocó la camilla. Los que la llevaban se detuvieron. Jesús le dijo al muerto: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había estado muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a la madre. Al ver esto, todos tuvieron miedo y comenzaron a alabar a Dios diciendo: un gran profeta ha aparecido entre nosotros. También decían: Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Y por toda Judea y sus alrededores se supo lo que había hecho Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren qué tan hermoso la oración de una madre. ¿Por qué encontramos estos ejemplos que podíamos encontrar muchos en la Biblia?
de lo que es la oración de una madre, ¿por qué encontramos el ejemplo de una madre que intercede por un hijo que está muerto? Es para que entendamos lo profundo, el fundamento que tiene la oración de una madre. La oración de una madre conmueve tanto el corazón de Dios que cuando ese hijo está en una situación de muerte, una, una situación donde el médico, el psicólogo, el que sea, dice, no hay nada que hacer. En esa situación, el único que puede salvar a tu hijo es Dios. Y por eso entendemos que la oración más poderosa que podemos encontrar en una persona es la de una madre por su hijo. En la Biblia encontramos que la madre oró por su hijo y vino la salvación. Oró por su hijo y vino la fe, vino el amor, vino el dominio propio, vino la autoestima. O sea, nosotros sabemos que la Biblia está llena de estas virtudes bíblicas para orar por nuestros hijos. Cuando un hijo está muerto, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Ninguna. Ninguna esperanza tenemos cuando nuestro hijo está muerto. Pero qué hermoso vemos aquí cuando esta viuda ya llevaban a su hijo a enterrarlo, aleluya. La oración de una madre, la oración de los hermanos. Es una oración poderosa. Por eso hoy, mamás que nos están escuchando en esta mañana, dígale a Dios, Señor, yo te pido que creas en mi hijo un corazón de fe. La fe resucita muertos. Pidámosle al Señor hoy que nos dé a nuestros hijos mucha fe. Que esa fe también sea puesta en práctica. Que esa fe se mueva en nuestros hijos. En nuestra oración también digamos, Señor, te pido para que mi hijo te permita a ti entrar a transformar su corazón. Es una oración poderosa que levanta muertos. Y tomar palabras que nos llenen de vida. Por ejemplo, en Jeremías 24, versículo 7. Allí hay una promesa donde el Señor dice que les dará un corazón para que ellos sepan quién es Dios. Y les promete que ellos serán su pueblo. Y ellos volverán a Dios con todo su corazón. Hermano, tomemos esta palabra que está en Jeremías 24, 7 para nosotros orar por nuestros hijos. Jeremías 24, 7 y tomemos esta promesa donde el Señor mismo nos dice que ellos volverán a Dios con todo su corazón. Bendito sea el Señor. Gracias le damos a Dios. Tomen nota, no dejen perder ni una partícula de esto. El Señor nos quiere hoy a nosotros como padres dar esta gran enseñanza.
Otra manera de orar que tenemos que pedirle al Señor es: Señor, atrapa a mi hijo de tal manera que el pecado no lo alcance. Atrapa a mi hijo de tal manera que el pecado no lo alcance. Porque si lo alcanza el pecado, van a ser muy fuertemente disciplinados por el Señor. En Hebreos 12, versículo 6, el Señor dice que Él disciplina, es decir, Él corrige a los que recibe como hijos. Y antes que venga la corrección, mejor que venga la unción. Por eso le pedimos al Señor que atrape a nuestros hijos para que el pecado no los alcance. Otra manera que también tenemos que pedirle al Señor por nuestros hijos es pedirle al Señor que les dé sabiduría para que ellos sientan siempre el deseo de hacer lo correcto. Por eso tenemos que pedirle mucho al Espíritu Santo que tome la mente de nuestros hijos y que en ellos se cumpla lo que está en el Salmo 37, en el versículo 3. El Señor dice: haz el bien, habita en la tierra, para que te vaya bien. Tenemos que también pedirle mucho al Señor. Si ya conocemos a Dios, que nuestros hijos alcancen las promesas que están escritas para ellos. Las promesas, por ejemplo, el Salmo 37, en el versículo 25, dice que no hay hijo de justo desamparado. Salmo 37, 25. No hay hijo de justo desamparado, ni que mendigue el pan. Que ellos alcancen esas promesas. Hay que pedirle mucho al Señor. El mejor regalo que podemos regalarle a nuestros hijos de cumpleaños o en cualquier otra ocasión, aprovechar el mejor regalo es comprarle una Biblia. A veces regalamos muchas cosas y que son de provecho, obviamente, pero tal vez nunca le hemos regalado a nuestros hijos una Biblia. Y ojalá con una cita bíblica que está en Mateo 7, 24 al 27, donde nuestros hijos deben tener los fundamentos dentro de la palabra de Dios. Una vida fundamentada con la palabra es una vida segura y firme. Por eso, papá, si no le has regalado la Biblia a tu hijo, esta semana cómprasela. Y enséñale lo que está en Mateo 7, 24 al 27. Que esa casa es su vida. Y una casa debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Con hijos así, échate a dormir tranquilo y en paz. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:10. Porque nuestros hijos, nosotros, somos la obra de Cristo aquí en la tierra. Que hemos venido para hacer buenas obras y para que nosotros caminemos en ellas. Hoy
le pedimos al Señor que le dé Dios a través del Espíritu Santo esa sencillez, esa sutileza para escuchar la voz de Dios. Cuando el Señor llamaba a Samuel, Samuel lo escuchó. Samuel, Samuel, y era joven. A David también el Señor lo llamó. A Jeremías también lo llamó. Y Jeremías refutó diciendo que él era muy joven. Pidámosle al Señor que esa voz sea audible a los oídos espirituales de nuestros hijos. Qué bonito que hoy podamos pedirle al Señor, háblale, Señor, a nuestros hijos. Háblales. A veces nosotros como padres nos cansamos de hablarle a nuestros hijos y ellos no hacen caso. Pidámosle al Espíritu Santo que le hable. El Señor dice en Juan capítulo 10, a partir del verso 27 al 28. Dice que mis ovejas oyen mi voz. Pidámosle al Señor que nuestros hijos hagan parte de esas ovejitas del Señor. Y cuando tú veas a tus hijos, llámalos por ese nombre, ovejitas del Señor. Ahí viene la ovejita del Señor. Porque la oveja conoce su amo, escucha su voz y lo sigue. Pidámosle al Señor hoy que haga de nuestros hijos esas ovejitas que lo sigan, que escuchen la voz de Dios. A veces nuestros hijos tienen muchos ruidos, como son las redes sociales. En esta tierra es difícil escuchar la voz de Dios y sobre todo la juventud. Pidámosle al Señor que el Espíritu Santo es más grande y es más poderoso que todos los ruidos que nuestros hijos puedan escuchar del mundo. Y pidámosle que les dé oídos sensibles a la voz de Dios, a la escucha de Dios. Y hay que orar también para que cuando escuchen esa voz, ellos respondan, sintonicen esa voz para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pidámosle también al Señor en esta mañana para que sea el Espíritu Santo ayudando a nuestros hijos a tomar decisiones. A veces cuando nuestros hijos son grandes, nos queda a nosotros como padres un poco complicado, diría que difícil, ya meternos a opinar en nuestros hijos. Pero cuando le pedimos al Espíritu Santo que sea ellos ministrando, que sea el Espíritu Santo llenando la mente de sabiduría para que nuestros hijos tomen las mejores decisiones. Qué hermoso que podamos aprovechar de verdad estos momentos para tomar nota y pongamos en práctica esto. A veces no hemos orado en la línea que nuestros hijos necesitan. Cuántas equivocaciones de nuestros hijos porque tal vez nosotros como padres nunca le pedimos al Señor para que nuestros hijos tomen las mejores decisiones, que sean sabias ante cualquier presión, ante cualquier situación del mundo.
que el Señor les regale a ellos la dicha de tomar las mejores decisiones. A veces el mundo se nos presenta y se camufla pensando, esta es la mejor decisión, esto es lo mejor, pero sí será lo que quiere Dios. El Señor nos dice en 1 Corintios 10:31, que nos dice algo muy parecido. Dice, ya sea que comas o que bebas algo, que todo sea para la gloria de Dios. Si el Señor lo quiere, si el Señor está contento con esto, vamos a permitirle a nuestros hijos que lo hagan. Todo sea para darle gloria a Dios. Por eso no tenemos que hacer las cosas porque otros nos estén presionando, nos estén seduciendo. No, hay que dejar que el Espíritu Santo sea llenando la mente de nuestros hijos para que no se equivoquen. ¿Cuántos hay hoy presos en una cárcel? ¿Cuántos hay hoy decepcionados porque perdieron su capital en políticas, en cosas? ¿Cuántos hay hoy depresivos, tristes, porque no tomaron la mejor decisión, porque no cogieron la mejor mujer, el mejor hombre para realizar su vida? Y hay que pedirle mucho al Señor. Señor, regálales a ellos la gracia, supervisada por tu luz, tu Espíritu Santo, para tomar las mejores decisiones. Algo que tenemos que pedirle mucho, pero mucho al Señor por nuestros hijos, es que nuestros hijos tengan la mente lavada con la sangre de Jesús. La mente de nuestros hijos debe ser lavada con la sangre que Cristo lavó, con esa corona cuando fue colocada sobre su mente, que esa corona de espina que lavó la mente de Cristo y a través de Cristo a todos nosotros, con esa sangre, sea lavando la mente de nuestros hijos. Proverbios capítulo 4, verso 23. Dice, guarda tu mente más que nada, guarda tu corazón, vigílalo, porque de él fluye la vida, de él depende que nuestros hijos sean felices. Porque hoy hay muchos hijos que están con psicólogos, con psiquiatras, porque llenaron la mente de todo menos de Dios. Pidámosle al Señor que cuide la mente de nuestros hijos, que las cuide, que no permita el mal que entre en la mente de nuestros hijos. ¿Dónde entró el mal de Judas en la mente? ¿Y por qué entró? Por la ambición al dinero. Pidámosle al Señor hoy que le deje a nuestros hijos mentes sabias. Proverbios 4:23. Los niños pequeñitos, los que tienen mamás, que tienen hijos pequeñitos, nietos, siempre acostumbremos a imponer las manos sobre nuestros hijos y pidamos la protección con el Espíritu Santo, sobre todo en las noches, cuando estén durmiendo. Coloca tus manos sobre tus hijos siempre y pídele al Señor sabiduría, mente sabia. Pídele a Dios protección sobre la mente de tus hijos para que el Espíritu Santo los proteja de todo mal. Dámosle una gracia muy especial a Dios hoy por nuestros hijos.
y es que nuestros hijos tengan compasión. No le enseñemos a nuestros hijos despreciar a los indigentes. A veces, sin darnos cuenta, sin querer hacerlo, miramos a una persona, por muy vulnerable que sea, es hijo de Dios. Lo miramos con desprecio y enseñamos a nuestros hijos a mirarlo con desprecio. Tenemos que saber usar las palabras, los gestos, para no discriminar. A veces vemos que nuestro hijo está en compañía de alguien o está enamorado de alguien. Si no es de nuestro agrado, lo que hacemos es discriminar, despreciar. Está en contra de la palabra en Romanos 12:10. Nos enseña el Señor, ámense unos a otros con afecto fraternal. Y tenemos que mostrar respeto por las personas. Entonces, si oramos por nuestros hijos van a tener compasión por los demás. Es muy duro cuando nuestros hijos se vuelven duros de corazón. Y a veces ven que la mamá va a hacer el bien a alguien y dice, no mamá, pero ¿por qué te ponen en eso? Es que mi mamá sí es. Entonces, evitemos que nuestros hijos rechacen la buena voluntad cuando les hemos pedido al Espíritu Santo que ministre la compasión en nuestros hijos. De nada serviría que llegaran a ser el mejor sacerdote, el mejor médico, la mejor enfermera, si no tienen compasión por el paciente, si no tienen compasión. Miren el ejemplo del buen samaritano. Todos pasaron y dejaron a ese hombre tirado allí, sacerdote, levita, hasta que este hombre tuvo compasión. Pidámosle al Señor que les regala a nuestros hijos el don de la compasión. Romanos 12:10. El orgullo, la prepotencia, lo que hace es que la gente odie a nuestros hijos. Vamos a enseñar a nuestros hijos más acerca del amor, acerca de la compasión. Es lo único que puede transformar el corazón de una persona que siembra para recoger cosechas de justicia. También, mis queridos hermanos, pidámosle al Señor en esta mañana que el Señor tome la mente, el corazón y la voluntad de nuestros hijos. Si el corazón, la mente, la voluntad de nuestros hijos, el alma, está tomado por Dios, dice el Señor en el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Qué lindo. Corazón, alma, mente. Mateo 22:37 nos lo recuerda Jesús. Tenemos hoy que pedirle mucho esto al Señor. Es oración y Dios nos escucha. Señor, tómale la mente, el corazón y la voluntad de nuestros hijos para que te amen a ti, único Dios verdadero. Mateo 22:37. Muchas veces para nosotros esto es un desafío, ¿verdad?
¿Y por qué debería sorprendernos si es un desafío para nuestros hijos? Si nosotros podemos pedirle como algo muy específico que nuestros hijos amen a Dios. ¿Cuántas cosas nos faltaría pedirle a Dios hoy por nuestros hijos? Bendito sea Dios que aquí el tiempo corre tan rápido. El tiempo se va muy rápido. Y yo creo que en Tito, un librito pequeño de la Biblia, Tito 2, verso 12, está un ejemplo donde tenemos que orar con esta palabra por nuestros hijos. Vamos a poner en práctica esta actitud. Hermano, hay mucho que pedirle a Dios por nuestros hijos. Y esta es una mañana que el Señor nos está pidiendo más oración por nuestros hijos. También tenemos en el mismo libro de Tito, en el capítulo 3 y el verso 5. Y la estoy haciendo hoy muy pausada esta enseñanza porque quiero que tomen nota. Donde encontramos que el Señor, cuando somos renovados en el Espíritu Santo, Él viene a salvarnos. Pidámosle al Señor que renueve el espíritu de nuestros hijos. Pidámosle al Señor hoy mucha renovación de espíritu. Yo bendigo a Dios por tus hijos en este día. Yo lo bendigo y le pido a Dios que tus hijos sean lo mejor. Por eso desde el comienzo de año les decíamos que ustedes deben diseñar un plan de estudio. Un plan de estudio bíblico para que ustedes enseñen todos los días a sus hijos. Podemos enseñarlos. ¿Se acuerdan cuando antes existía la historia sagrada? Los que somos de los años 60, años 50. Podemos comprender cómo las historias sagradas nos instruían a nosotros. Me acuerdo que en mi casa mi papá nos la leía. Y eso nos enseñaba a respetar a Dios y a respetar la naturaleza, a respetar a los padres. Ustedes saben que en la Biblia encontramos muchas historias y que nosotros podemos planificar con nuestros hijos un estudio bíblico. Recordemos que el cuerpo es el templo donde habita el Espíritu Santo. Vamos a orar por nuestros hijos, ¿les parece? Vamos a colocar una alabanza que dice: el poder del cristiano está en la oración. El poder del cristiano
está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha, y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. Amén. Bien, mis queridas hermanos, padres de familia que están aquí hoy, vamos a orar esta mañana por nuestros hijos. Yo quiero que si puedes hacer un listado de tus hijos, enumera el nombre de ellos hoy en una libretita. Y también, si puedes, ahí al ladito de ese nombre, coloca esas intenciones por las que tú quieres orar por tu hijo. Y vamos a pedir al Espíritu Santo hoy que nuestros hijos siempre vivan en esa luz de esperanza, esa luz de Espíritu Santo, guiados siempre por esa luz del poder de Dios. A pedir al Espíritu Santo que cuando hablemos con nuestros hijos, como dice Proverbios 31:26, lo hagamos con sabiduría y que instruyamos a nuestros hijos con amor. Espíritu Santo de Dios, tu palabra dice en Isaías 54:13 y también Malaquías 4:6,
que tú eres el que instruyes a nuestros hijos y que será grande tu bienestar en ellos. Tú eres el que hace que padre e hijo se reconcilien, Señor. Yo hoy te quiero pedir por mis 3 varones. Tú los conoces, a Carlos, a Francisco, a Abraham. Y conoces mis nietos, Señor. Pero también te quiero pedir hoy por los hijos de mis hermanos aquí reunidos. Solo tú puedes tomar a ese hijo desorientado, a ese hijo rebelde, y darle las fuerzas que él necesita para luchar y salir en victoria de cualquier atadura, maldición relacionada con su paz y su vida, Señor. Señor, nuestros hijos necesitan de esta oración. Perdona a los padres que no oran por sus hijos, Padre mío, y perdona a los que no oran sin una dirección, Señor. Hoy creemos que sin la oración es imposible que a nuestros hijos les pueda ir bien. Señor, hay una táctica que usa el enemigo y que muchos padres de familia que no tienen luz no caen en cuenta. Que el enemigo usa una táctica y es hacer que el hijo ofenda a ese papá y a esa mamá. ¿Para qué? Para que papá y mamá se resientan con su hijo y no oren por ellos. Mamá, papá, ten luz, ten discernimiento, porque el enemigo va a creer que tú no ores por tus hijos. Hay papás que no saben guiar a los hijos y los hijos se levantan en contra de ellos. Y ellos se llenan de furia, mucha rabia, y les cae la maldición a los hijos. Hace poco me decía una madre, hermana, yo no quiero ya a mi hijo, yo quiero que se vaya de mi casa. Que mira a ver qué va a hacer con su vida. Y pasó un carro y lo atropelló. Eso es lo que quería el demonio. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Isaías 54:13. Toma esta promesa hoy para tus hijos. El Señor hoy te dice que Él se va a encargar de enseñar a tus hijos para que ellos disfruten de esa paz. No, cuando tu hijo cometa un error, ten discernimiento. Y nunca dejes de orar. Dobla rodilla y dile, Señor, no le tengas en cuenta lo que mi hijo me hizo. No se lo tengas en cuenta. Declara a tu hijo libre. Y pídele al Espíritu Santo que lo perdone. Mamá, papá, si tu hijo te ofendió, si tu hijo te golpeó porque estaba ebrio, porque no sabía lo que hacía, no le tengas en cuenta eso porque lo destruyes. Si tu hijo no te da, no te ayuda, no lo ates con tus pensamientos, con tus rabias, porque pierdes a tu hijo para el reino de los cielos. Cuando tu hijo se porte mal, acuérdate de Job, capítulo 1 y versículo 5. Y haz sacrificio por tu hijo. Dile, Señor, voy a ayunar, voy a orar para que tomes a mi hijo, para que mi hijo se arrepienta. Y pídele al Señor hoy que tome a tu hijo. El Señor dice en Malaquías 4:6 que Él es el que reconcilia al Padre con los hijos.
No le tomes en cuenta el pecado de tus hijos. Pídele que se arrepienta y venga a ti. Ese hijo pródigo que encontramos en Lucas, en ese capítulo 15, a partir del versículo 11. Hijo rebelde, pidió la herencia, se fue, se malgastó todo con prostitutas, con malos amigos. Pero su padre, me imagino que todos los días lo bendecía. Señor, bendice a mi hijo. Señor, cuídamelo donde está. Señor, haz que se arrepienta. Y ese hijo regresó a su casa arrepentido. Eso es lo que Dios espera de nuestros hijos. Llenémonos de sabiduría para guiar a nuestros hijos. Hay cosas muy hermosas que tú puedes escribirle en ese WhatsApp a tu hijo todos los días si no lo tienes cerca. Hijo, que donde estés Dios te guarde, que a donde camines Dios te guíe, que en lo que tú decidas Dios te ilumine y que todos los días de tu vida Dios te bendiga. Una bendición de una madre, de un padre, siempre llega a su hijo. Creo que una de las cosas que recuerdo más de mi padre era eso. Mi padre tenía una alfombrita donde se arrodillaba todos los días. Y sobre todo por mí. Siempre me decía, hija, en esa alfombrita todos los días le digo a mi Dios, cuídame a mi palomita donde quiera que vaya volando a llevar tu mensaje. Hijita, todos los días en esa alfombrita, allí coloco a mis hijos. Siempre esas eran sus palabras. Oremos por nuestros hijos, pero oremos con amor. Papá, a veces nosotros nos instruimos en muchas cosas, pero a veces a nosotros nos hace falta instruirnos más para orar por nuestros hijos. Hoy invito a todas las madres que puedan hacer 30 días de oración por su hijo o por su hija, con todas estas palabras que el Señor hoy nos ha regalado. Señor, hoy me uno a esta madre que va a hacer esta oración por sus hijos, para que tú nos escuches, mi Dios, y tomes a ese hijo que está enfermo, no solamente de su cuerpo, sino también de su alma, Señor, y tú la ayudes, que tomes a esta madre que va a dar a luz, que tomes a las madres que han perdido a sus hijos. Señor, aquí te entrego a esta madre que está orando por su hijo. Escúchala, papito Dios. Toma, Señor, a ese hijo por el que está orando esta madre. Mamá, acuérdate de Santiago, capítulo 5, versículo 15. Si tú estás orando por la enfermedad de ese hijo, hoy el Señor te da una respuesta. Que la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Nunca desistas de orar por tus hijos. Padre, en esta mañana hermosa, te encomiendo ahora a los hijos de mis hermanas que están aquí presentes.
Amado Dios Todopoderoso y Eterno, sé que estás escuchando a esta madre en esta mañana. Sé que esas madres que hoy están en el cielo vigilan a sus hijos desde la eternidad. Porque también, Señor, sé que tú, Dios mío, tú eres el dueño del tiempo presente, omnipresente. Donde quiera que esté esa mamá orando por sus hijos, esa oración llega, Señor. Gracias te doy, Padre, por esas almas. Donde quiera están recibiendo esta oración en esta mañana. Por estas madres que están orando por sus hijos. Que algún día, cuando esta mamá esté en el cielo, cada hijo pueda recordar en todo momento, cada palabra, cada frase que quede grabada en la mente de esos hijos y que esas palabras ayuden a seguir adelante. Señor, tú eres bondadoso, mi Dios, eres piadoso. Permite hoy que las madres abracen a sus hijos, que cada noche les brinden esa oración, ese rosario en familia, para que no hayan corazones tristes, sino que eso alivie toda pena, Señor. Señor, tu palabra dice en el Salmo 118, verso 24, que este es el día que hizo el Señor y nos gozaremos y nos alegraremos en él. Que cada día, Señor, sea de gozo y alegría en cada familia, donde se invoca tu nombre. Que desde la fe la oración sea el mejor banquete que podamos disfrutar en familia. Ese diálogo de amor, donde podemos hablar directamente contigo, Señor, ya que tú eres nuestro mejor amigo. Que esa amistad sea prolongada y que nuestros hijos también te quieran como ese mejor amigo. Porque cada vez, Señor, que hablamos contigo, te conocemos mejor y aprendemos a amarte más. Que nuestra vida sea una alabanza, Señor, que nuestros hijos sean una alabanza para ti. Y que todos reconozcan lo bueno que eres tú, mi Dios, y que eres por nuestra casa y nuestra familia. Permite que nuestros hijos reciban el mejor refrigerio y es el ejemplo de papá, el ejemplo de esa madre. Que seas tú, Señor, mostrándoles el camino, dándoles luz y discernimiento. Que esa ternura, Señor, con la que una madre recibe a su bebé y lo ve por primera vez, continúe para siempre por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermana y hermano, si este mensaje fue de poder hoy para tu casa, para tus hijos y tu familia, hemos orado con la palabra de Dios y hemos encomendado a nuestros hijos a la presencia viva del Espíritu Santo, en las manos de la mejor de las madres, la Santísima Virgen María. Esperamos que el Señor, con su sangre preciosa, proteja a nuestros hijos y los cuide de todo mal. En el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias, mi Dios. Dale gracias a Dios. Tú vas a encontrarme en YouTube como Elimieles Predicadora. Y este mensaje tú se lo vas a enviar por lo menos a 10 personas. Y vas a sugerirle a esas personas que se suscriban para que más fácil les esté llegando ese mensaje. Que a través de ti llegue este mensaje y toque corazones en otros lugares del mundo. Porque vamos a arrebatarle 1000 almas para Cristo Jesús. En el nombre de Jesús.
Thank